El presidente Luis Abinader en esta semana pues dio a conocer la información con relación a el saldo de las finanzas públicas. Ese saldo usted lo puede entender fácilmente tomando los ingresos menos los egresos, es decir, los ingresos menos los gastos, usted tiene un saldo o balance de las finanzas públicas. Los últimos años, y eso ha sido algo que ha impactado el proceso de acumulación de deuda, se ha registrado un déficit público. Ya desde el año 2000 hasta el presente, usted observa que hay un déficit que tiende finalmente a acumularse y a transformarse en deuda. Ya la deuda este año va a terminar en el entorno del 69-70% del Producto Interno Bruto, lo cual es un monto importante y implica que hay que comenzar a mejorar después de que se haga la reforma tributaria o la reforma fiscal en términos generales, pero hay que mejorar lo que es ese balance para de esa manera comenzar a desmontar la deuda. Bien, ahora, en esta coyuntura, ¿cuál es la situación del saldo en las finanzas públicas? Dijo el presidente Abinader, que el déficit público del año 2020 se redujo con relación a lo presupuestado en 77.000 millones de pesos. Es decir, que comenzamos a comparar con lo presupuestado, la situación del déficit, y dice el presidente que se redujo en 77.000 millones de pesos. ¿Por qué se reduce en 77.000 millones de pesos con relación a lo presupuestado? Bueno, él dice que las recaudaciones mejoraron en casi 23.000 millones de pesos, es decir, que lo que se iba a recaudar, un determinado monto, en realidad se recaudaron 23.000 más. Y con relación al gasto, dice el presidente Abinader que se gastaron 54.000 millones de pesos menos. Es decir, que si yo tomo 54.000 gastos menos y tengo 23.000 de ingresos adicionales, eso me suma 77.000 millones de pesos. Hasta ahí lo que sería la afirmación del presidente. Ahora bien, ¿es correcto decir eso? No. ¿Por qué? Porque en realidad en el año 2020 no hubo una disminución del déficit. Él lo dice con relación a lo presupuestado, pero hay que verlo con relación a lo que realmente eran las condiciones de la economía en noviembre del año 2019, cuando se elaboró el presupuesto para el año 2020. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a compararlo realmente con lo que fue el presupuesto al inicio de este año, 2020, y vamos entonces a ver qué pasó con el déficit. Mire, en noviembre del año 2019, que es cuando se elabora regularmente y se aprueba el presupuesto general del Estado, se estableció, dadas las condiciones y dado el desempeño que se había registrado también de un déficit del entorno del 2%, 2.5% del Producto Interno Bruto del año pasado, el año 2019, pues se elabora el presupuesto para el año 2020 y se establece que el déficit sería equivalente al 2.2% del Producto Interno Bruto. 2.2% del Producto Interno Bruto. Ese era el déficit que se había presupuestado. Ese realmente es el déficit que se había presupuestado para este año 2020. Luego vino la pandemia y la pandemia creó un desastre en las finanzas públicas. Creó un desastre porque cayeron los ingresos y también hubo que aumentar significativamente el gasto público. Muchísimo hubo que aumentar el gasto, muchísimo hubo que soportar una reducción de los ingresos. ¿En qué magnitud? En una magnitud tal que lleva el déficit, como dijo el presidente, lleva el déficit a un 7.7%. Es decir, que en realidad el déficit pasó de 2.2% del PIB, que fue lo que se había presupuestado para el año 2020 sin pandemia, a un déficit con pandemia de 7.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, pasó de 2.2 a 7.7, un incremento de 5.4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa 5.4% del Producto Interno Bruto de acuerdo al PIB que se estima para este año? Significa un aumento del déficit de 235.000 millones de pesos. Es decir, que el presidente, cuando dice que el déficit lo redujo en 77.000 millones de pesos, es con relación a un segundo estimado que se hace en este año. Pero en realidad eso refleja no un tremendo esfuerzo, no, eso puede reflejar varios elementos que no son positivos. Y yo voy a entrar en detalle con relación a eso. Pero quiero reiterar que en el año 2020, debido a la pandemia, aumentó el déficit con relación a lo que se había estimado sin pandemia. Sin pandemia, vuelvo y señalo, un déficit del 2.2% del Producto Interno Bruto. Con pandemia, un déficit del 7.7%, es decir, que se incrementó en 5.4%
el déficit, y eso equivale a 235.000 millones de pesos. De tal manera que lo que debió haberse dicho es que el déficit aumentó en 235.000 millones de pesos con relación al déficit que se había estimado sin pandemia. La variación se explica por la pandemia. Esos 235.000 millones de pesos es el costo, que es el 5.4% del PIB. Ese es el costo de la pandemia. Punto. Eso es lo que debió haberse dicho, pero no. Se dijo que se había reducido en 77.000 millones de pesos. ¿De dónde saca el presidente que se ha reducido entonces en 77.000 millones de pesos el déficit? Mire, el presidente dice que se reduce el déficit porque él lo compara con una estimación que hacen cuando ellos llegan al gobierno. Ellos llegan al gobierno el 16 de agosto y hacen una reestimación del presupuesto y de su déficit, y estiman que van a tener un déficit de 9.4%. Estiman mayores gastos, estiman menores ingresos, por un total de 9.4% del Producto Interno Bruto. Fíjense lo siguiente, ya yo he dicho que el déficit fue de 7.7% del Producto Interno Bruto. Si yo lo comparo con el 2.2%, tengo 5.4% de incremento, 235.000 millones de pesos. Esos 235.000 millones de pesos yo lo descompongo en una caída de los ingresos por 118.000 millones de pesos y un aumento de los gastos en 117.000 millones de pesos. Esa es la realidad. Una caída de los ingresos, 118, un aumento del gasto, 117.000 millones de pesos. Ahora, esa es la realidad con lo que se estimó de presupuesto sin pandemia. Luego, el gobierno entonces dice, miren, el presupuesto va a generar un déficit para este año de 9.4, es decir, que hace un estimado más alto. Y ahora es que él dice, bueno, dijimos que iba a ser 9.4, lo estimamos que iba a ser 9.4 y al final fue 7.7. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa algo positivo para la economía dominicana? No. ¿Por qué digo que no? Miren, haber dicho que el déficit iba a ser 9.4 y fue 7.7, lo que revela es lo siguiente. En primer lugar, inexperiencia en la estimación de ingresos y gastos por parte del Ministerio de Hacienda. Inexperiencia, cometieron un error. Y puede ser también vinculado por el hecho de que se está enfrentando, aparte de que son personas que llegan al ministerio a estimar en medio de un choque como lo que se está viviendo, un choque de oferta, un choque de demanda simultáneamente que influye sobre los ingresos, que influye sobre los gastos y que hace difícil la estimación. Es decir, hay que reconocer que tenían una tarea difícil. Tenían una tarea difícil que se le une a su inexperiencia en el manejo de esas estimaciones. Pero cometen un error, porque haber dicho que el déficit iba a ser 9.4, eso significa que subestimaron los ingresos y sobreestimaron los gastos. ¿En qué magnitud? En esa magnitud que el presidente está señalando al principio, que dice 77.000 millones de pesos hemos reducido el déficit. No es que hemos reducido el déficit, es que ustedes cometieron un error de estimación. Por ejemplo, desde del 7.7 al 9.4, ustedes dijeron que iba a ser 9.4% del PIB, el déficit, y fue 7.7. Esa diferencia es un error de estimación. En cuanto ustedes tuvieron un error de estimación, por ejemplo, por el lado de los ingresos, como muy bien dijo el presidente, 23.000 millones de pesos. Ustedes se equivocaron. Ustedes dijeron que los ingresos iban a ser 23.000 millones de pesos más bajos. No, fueron 23.000 millones de pesos más altos. Ahora, con relación al gasto, dijeron que iban a gastar 54.000 millones de pesos más y no lo gastaron. Es decir, que ahí hay un error de estimación. Pero ese error de estimación no es el 100% de la diferencia, no. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber, y eso es lo que me estoy sospechando también, un problema de ejecución del gasto. ¿Qué implica eso? Miren, vamos a suponer que usted tiene un presupuesto, que usted iba a gastar esos 54.000 millones de pesos, y usted tuvo problemas para poder gastar esos 54.000. Ustedes se fijan que el presidente, cuando habla, dice, y no dejamos de gastar, gastamos lo que teníamos que haber gastado en educación, en salud. ¿Por qué? Porque sabía que le iban a contestar eso. Sabía que le iban a decir, pero venga acá, ¿y por qué si usted tenía 54.000 millones de pesos, por qué no lo utilizó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dejó de gastar? Entonces él se pone rápidamente en una posición donde trata de defenderse y dice, no, nosotros sí gastamos lo que debimos haber gastado en salud, en educación. Yo le voy a demostrar que no fue así. Que hubo un problema de ejecución. Hubo un problema de ejecución del gasto público. Y eso es grave. Es decir, no solamente es grave
el error de estimación. Error en el lado de los ingresos. Los ingresos fueron mayores que lo que ellos habían estimado. Pero también hay un error de estimación por el lado del gasto. Los gastos fueron menores de lo que ellos habían estimado, pero eso lo pongo de lado. Ese es el primer elemento negativo, un error de estimación. ¿Qué es lo que recomiendo? Es que, y ya me imagino que van a aprender, cuando pase el tiempo, ya con la experiencia que tuvieron en este primer presupuesto, ya ellos van a corregir para el próximo y van a tener mejores modelos para estimar, etcétera, tanto ingresos como egresos, principalmente cuando hay perturbaciones como estas, totalmente imprevisibles, estocásticas, que no era algo fácil de trabajar, pero era posible afinar los números, pero cometieron ese error de 77 mil millones de pesos como punto de partida. Ahora, yo le añado a eso el siguiente problema: capacidad de ejecución. ¿Por qué digo esto? Miren, el gobierno, como pensaba que iba a ser 9.4% el déficit del Producto Interno Bruto y fue 7.7%, el gobierno fue a los mercados de capitales a buscar recursos para financiar el déficit hasta 9.4%, es decir, el diferencial de financiamiento que le faltaba para ir desde el 2.2 hasta el 9.4, sale a buscarlo el gobierno. Y efectivamente el gobierno se endeuda en más de 5 mil millones de dólares. En más de 5 mil millones de dólares el gobierno se endeuda. Desde que llega el 16 de agosto, coloca los bonos soberanos 3.800 millones de dólares, pero también recibe recursos del BID, recibe recursos de la Agencia Francesa para el Desarrollo, y así sucesivamente. Diferentes fuentes. Y ustedes lo vieron que se le criticó al gobierno y nosotros no le criticamos eso porque sabíamos que iba a tener que enfrentar ese déficit del 9.4% del Producto Interno Bruto. Ahora, dice el presidente, no, pero no fue 9.4, fue 7.7 y lo quiere vender como algo positivo. Yo le digo, no, presidente, eso no es positivo, porque es que usted dijo que iba a ser 9.4, usted fue a los mercados de capitales y colocó deuda por 9.4, por el monto, para financiar el exceso que tenía de déficit, para poder cerrar la brecha y llegar al 9.4%. Es decir, que usted tenía y tiene los recursos para poder financiar 9.4, pero usted dice, pero solamente tuvimos un déficit 7.7. La diferencia, ¿qué significa? Significa 1.300 millones de dólares, un poco más, estoy redondeando. Es que alrededor de 1.320, 1.325 millones de dólares. 1.300 millones de dólares de recursos que están ahí, que se tomaron prestados y que no se utilizaron. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque usted fue a los mercados de capitales, tomó esos recursos y está pagando intereses. Y lo tiene depositado en una cuenta que prácticamente le paga cero. Pero, oiga bien, le paga cero, pero usted está pagando alrededor del 6% de tasa de interés. Entonces, por esos recursos ya se ha pagado, en lo que va de gobierno, 25 millones de dólares. Es decir, que la República Dominicana, debido a la incapacidad del gobierno de poder ejecutar ese gasto, tanto de capital como gasto corriente, en estos meses, y haber dejado 1.300 millones de dólares que pudo haber utilizado para gasto corriente, gasto de capital, en medio de una pandemia, en medio de una recesión, pues realmente eso es una política financiera totalmente ineficiente. En vez de decir que es algo positivo, porque una parte de eso obviamente es parte del incremento de las remesas, de las reservas internacionales, otra parte lo paga las remesas, es decir, el incremento de las remesas internacionales más estos desembolsos de los organismos internacionales por más de 5 y de los mercados de capitales por más de 5 mil millones de dólares explica el incremento de las reservas internacionales del Banco Central. Es verdad, están por encima de los 10 mil millones de dólares, históricamente altas, pero es porque recibieron más de 5 mil millones de dólares desde septiembre hasta el presente. Y si no utilizaron 1.300 millones de dólares, tienen esa holgura adicional. Pero eso paga prácticamente 0%, porque el Banco Central lo deposita en unas cuentas que la tasa de interés o tasa de retorno es prácticamente cero. Hay algunas cuentas que incluso pagan hasta un número negativo, una tasa de interés negativa. Oigan bien esto, tasa de interés negativa. Por esos recursos son 1.300 millones de dólares. Mientras que está pagando el Estado Dominicano alrededor del 6%. De manera tal que ya se ha pagado 25 millones de dólares que se pudieron haber utilizado para muchísimas cosas importantes en medio de esta recesión. Por ejemplo, esos 1.300 millones de dólares, ante el incremento del COVID, en estos últimos días ha superado ya los 2.000 contagios diarios, 2.000 contagios diarios, y eso se lo dijimos al gobierno. Cuando decía el gobierno que tenía todo bajo control, le decíamos eso no es correcto.
no digan que tienen el COVID bajo control, porque estamos viendo las curvas en otros países más desarrollados, otros países que tienen más capacidad que nosotros para enfrentar el COVID, y estaban enfrentando ya la segunda ola. Entonces eso me permitió hacer pronósticos del comportamiento de lo que sería la curva de contagio en la República Dominicana. Eso es estadística. Y por eso cuando yo vi que el presidente el 16 de noviembre señaló que tenía el COVID bajo control, dije, eso es incorrecto. Y no lo diga eso, presidente. Porque si usted dice eso, la gente se va a tirar a la calle, va a pensar que ya todo terminó. Y no era así. Venía ese incremento. Fue el mismo error que pasó cuando el ciclón San Zenón en 1930, que cuando pasó el ojo del huracán, la gente pensó que ya había terminado. Y cuando volvió esa fuerza, que es en el centro del huracán, cuando comienza ya a entrar de nuevo, es donde más poder tiene el huracán. Y eso, que se puede mostrar matemáticamente fácilmente, eso fue lo que más impactó sobre la cantidad de fallecimientos en la República Dominicana en ese momento, 1930. Eso es lo mismo. Si usted dice, no, tenemos el COVID bajo control, eso es el equivalente a pasar el centro. El centro pasó y salió el sol en 1930. Cuando comenzó y tocó ya el nuevo borde de ese centro, pues ahí el golpe fue brutal. Al que agarró fuera lo eliminó. La cantidad de muertos fue terrible. Entonces, eso es lo mismo. Si usted, cuando dijo que el COVID estaba bajo control, si hubiese dado cuenta, porque se lo dijimos inmediatamente, de que eso era un error, si hubiese dado cuenta y hubiese dicho, no, pero espérese, no, esto no es cuestión de que hay control, no, olvídense de eso, la situación es grave, la gente se aguanta, pero no, la gente salió y está. Tenemos ya una cantidad de contagio históricamente alta, tanto por día como la acumulada. Entonces, ante esa situación, ¿qué usted debió haber hecho con 1.300 millones de dólares que usted tomó prestado y no gastó? Usted mismo lo reconoce. 1.300 millones de dólares es el equivalente a 77.000 millones de pesos. 77.000 millones de pesos que no se gastaron, que se pudieron haber utilizado porque están los recursos disponibles para invertirlo. ¿En qué lo pudo haber utilizado? Miren, yo escribí recientemente en mi blog, es www.jaimearistescuder.blogspot.com, repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ahí yo le escribí en un artículo reciente que el gobierno lo que debió de haber hecho con esos 1.300 millones de dólares era aumentar la cantidad de camas disponibles, habitaciones disponibles para enfermos de COVID. Hoy día, prácticamente las clínicas están con todas las habitaciones llenas, todas las camas copadas. Le dicen, no, pero que hay en los hospitales, óiganme, no, ustedes fijan que ya llegaron los equipos para la ciudad, el Luis Eduardo Aybar, que ya hay más camas, pero óiganme, hay problemas de disponibilidad de camas. Y con estos incrementos que se están registrando, están falleciendo personas que realmente no debe permitirse que fallezcan. Es una situación grave. Entonces, con esos 1.300 millones de dólares se pudo haber incrementado. Usted me dice, Jaime, pero levantar un edificio es muy rápido, en tan poco tiempo es difícil, y se necesita para rápido, para ya, ese edificio. Mira, yo le hubiese recomendado arrendar hoteles que están ahora mismo cerrados y que se pudieran convertir rápidamente en hospitales, en clínicas. Fíjense, ahí está el Hotel Santo Domingo, ahí está el Hotel Hispaniola, y así hay otros hoteles más que son infraestructura que se pudieran rápidamente adecuar para recibir enfermos de COVID. Oigan bien, y ponerle su cama y ponerle sus equipos y darle una recepción, darle ese apoyo al pueblo dominicano. Con esos 1.300 millones de dólares, claro que con mucho menos, pero lo que digo es que se pudo haber resuelto. Y ahí le hice la anécdota de que en 1955 el general Trujillo tomó un hotel que utilizó para la Feria de la Paz, que estaba al lado del Hotel Paz, que es el actual Hispaniola, y ese lo convirtió en la Clínica Infantil Angelita, que es actualmente el Hospital Infantil Dr. Robert Ricard, que es el principal centro de atención a niños, principalmente de escasos recursos en la República Dominicana. Entonces, se pudo haber utilizado esos 1.300 millones de dólares para el área de salud, pero además, esos 1.300 millones de dólares, presidente, se pudieron haber utilizado para apoyar el proceso de recuperación de la economía dominicana. Fíjese,
La economía dominicana estaría cayendo en 6.8% este año. 6.8% este año debería estar cayendo la economía dominicana. Cuando usted se va desde 1960 hacia el presente, esa caída es la peor recesión que hemos tenido en los últimos 55 años. Solamente se superó con la recesión del año 1965, que fue un choque también de oferta y un choque de demanda. ¿Por qué? Porque limitó la oferta y limitó la demanda. Es exactamente el mismo efecto que tuvo la guerra o revolución de 1965, la guerra civil de 1965, esa guerra, esa revolución, es el mismo efecto que tiene esto en términos económicos. Por eso allí cayó 12% y aquí está cayendo 6.8%. Usted pudo haber utilizado esos 1.300 millones de dólares para inyectar recursos, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas necesitan de la mano amiga del Estado. Entonces se habla, no, que vamos a eliminar fase 1, fase 2. No, vamos a dejar fase 1, vamos a eliminar fase 2, vamos a reducir quédate en casa, vamos a quitar para ti. Óiganme, piensen que si ustedes tienen 1.300 millones de dólares, eso le puede dar 3, 4, 5 meses adicionales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ser eficientes en el uso de los recursos. No se puede decir, no, mira, vamos a decir que nos ahorramos 77.000 millones de pesos y que eso fue algo positivo. No, porque ya usted se había endeudado. Ahora estamos pagando intereses, hemos pagado 25 millones de dólares. Oigan bien, 25 millones de dólares y no se ha hecho absolutamente nada con ese dinero. Se tiene depositado en una cuenta recibiendo 0 de tasa de interés. Entonces, no es posible. No es posible. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Entonces, vamos a tomar en consideración que estamos viviendo en medio de una recesión, que este no es el momento de ufanarse porque hemos reducido del estimado, que eso ya es un error de estimación, de 9.4% el déficit público a 7.7%. No, usted no se puede ufanar de una reducción del déficit en medio de una recesión económica. ¿A quién se le ocurre decir eso? O sea, su equipo económico tiene que ser más proactivo, le debe decir, no, presidente, espérese. Usted, cuando tiene una recesión económica, usted no puede tratar de ejecutar una política de austeridad o de reducción del gasto. No, si usted tiene recursos disponibles, porque ya se endeudó para eso, tiene que ejecutar el gasto. Tiene que permitirle a la economía reanimarse, reactivarse. De lo contrario, presidente, el objetivo que usted quiere alcanzar, que es muy noble, de crear empleo, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, olvídese de eso. No lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer. No va a poder recuperar el empleo. Hay 350.000 personas suspendidas que pueden perder su puesto de trabajo. Eso es terrible. Usted quiere crear alrededor de 450.000 empleos en 4 años. Pero usted va a comenzar con un negativo de 350.000 o 400.000. Si no se cuida bien la actividad económica, puede comenzar con esa destrucción de empleo. Óigame bien, entonces la situación se le puede complicar muchísimo. ¿Por qué? Porque eso va a significar un aumento brutal de la pobreza. Un aumento brutal de la pobreza. Y eso ya va a ser su política económica. Eso ya no es la pandemia, esa es su política económica. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar esos 1.300 millones de dólares para reactivar la economía, la contrajo. La contrajo. Eso fue un error de su equipo económico. Su equipo económico no debió de haberle permitido que usted dijera eso. No. Se podía oír bonito, pero usted lo que debió haber dicho, miren, tenemos disponible, hemos sido tan eficientes que tenemos disponible 1.300 millones de dólares que lo vamos a hacer en esto, y darle uso rápidamente a esos 1.300 millones de dólares. Para que la economía se reactive, para que los pequeños y medianos empresarios vean que usted lo está ayudando. Óiganme, ahí está corriendo el internet videos de micro, pequeños y medianos empresarios que están en una situación prácticamente de quiebra. Y se le van a levantar en contra del toque de queda, presidente. Si usted no se pone las pilas y reanima la economía y le comienza a dar apoyo, sea fase 1, fase 2 u otro que usted le quiera poner un nombre, el que usted desee, pero a las pequeñas y medianas empresas, y le comienzan a quebrar esas empresas, presidente, se le va a poner difícil la cosa. Se le va a poner difícil la cosa. Y no es con circo que esto se puede resolver. Olvídese de eso. No es con circo. No. La gente tiene un límite, una determinada preferencia por el circo, pero más le duele
la pérdida de los bienes. Óigame bien lo que le estoy diciendo, presidente. Más le duele la pérdida de sus bienes. Se puede satisfacer con algo, con el circo. Le puede satisfacer el algo. Pero la pérdida de los bienes, eso no se olvida. Eso no se olvida. Vamos a cortar aquí y voy a volver en el próximo segmento entonces con algunos elementos que pudieran ser una luz si se utiliza bien de parte de la Dirección de Compras y Contrataciones. Vamos a la pausa.